Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos con ustedes, igual que todos los sábados, para llevarles a ustedes una entrega más en una hora de su programa Mi Pymes en la Z. Como cada sábado queremos iniciar nuestro programa saludando a nuestros compañeros Ariel, Angel, Marianita Peñaló, nuestro querido y estimado Vladimir Rivera y queremos, preferimos también recordarles a ustedes que estamos en estos días de Navidad y queremos enviar un saludo navideño, afectuoso y de agradecimiento a todos nuestros seguidores, a todos los MIPYMES del país que con esa vocación heroica mantienen sus empresas, sus actividades operando contra viento y marea. A esa gran cantidad de compañeros del quehacer diario de nosotros, los empresarios, sobre todo los MIPYMES, y también los grandes empresarios, cómo no, mandarle nuestro afecto, pero principalmente a los MIPYMES, a las autoridades y a los dominicanos que, como siempre decimos, están esperando cualquier situación para justificar su regreso a su país y desarrollar alguna actividad. Pues este programa precisamente se trata de asistir, de orientar, de acompañar a los MIPYME y a los emprendedores. Y queremos también saludar a nuestros compañeros y el gran equipo de periodistas que trabajan bajo la coordinación y supervisión de nuestra amiga que dirige todo esto allá en el departamento de periodismo. A ellos también un saludo muy especial. Adelaida Martínez, que siempre está con nosotros. Nosotros queremos hoy anunciarles a ustedes que tenemos en la compañía, vamos a hablar de estos temas tan importantes, con don Rafael Pepe Abreu, quien es presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical CENUS. Con él vamos a hablar de todos los temas que ustedes saben que están sobre el tapete y que son siempre de importancia. Mitri Jiménez, la coordinadora de allá del Departamento de Periodismo. Y después de estos mensajes comerciales venimos con nuestro comentario. Estamos aquí con ustedes de nuevo para continuar con nuestro programa. Le informábamos que tenemos hoy como invitado a don Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Nosotros quisiéramos tocar algunos temas, pero antes queremos saludar allá en mi provincia, en Puerto Plata, al super scout Luis José Salvador Puyo, el scout, super scout, el talentoso, que descubre los mejores peloteros. Miren, nosotros, precisamente hablando de Puerto Plata, que es mi provincia, nosotros estamos verdaderamente jubilosos por esta información y este acontecimiento que acaba de ocurrir, que nosotros esperamos que se concretice, y que son inversionistas que presentaron al presidente de la República un proyecto de 3 hoteles de lujo en la costa norte para convertirlo en
en un destino de turismo de lujo mediante la construcción de estos 3 hoteles. Y lo que me llena de una expectativa muy grande es que los ejecutivos que hablaron con el mandatario representan al Marriott International, The Luxury Collection en W Hotel en Ritz-Carlton Reserve, y presentaron el proyecto cuya inversión dijeron que superará los 350 millones de dólares y creará más de 2.000 empleos directos. Esto se hizo en el Palacio, este encuentro. Entonces habla de que en términos de la reunión se dijo que la finalidad es establecer la costa norte de la isla como uno de los principales destinos del turismo de lujo. Mire, Puerto Plata no podemos olvidarnos que fue el primer polo turístico y el más importante en la década del 70. Después nosotros mismos los puertoplateños nos encargamos de destruirlo y de arruinarlo. Y ahora tenemos la grata noticia que Carnival y la familia Bahrani pues construyeron allá la terminal Amber Cove, y ahí pues se ha dinamizado de nuevo el turismo de crucero y también el turismo aéreo. Ha comenzado a fluir y Puerto Plata ya está en un estado de dinamismo. Ahora el miedo, como yo siempre digo, es que hay que conformar un Consejo Provincial de Desarrollo para, así como ha hecho Santiago, hemos dicho, podamos desarrollar racionalmente y que no hagamos todas esas metidas de pata que hicimos en el pasado. Pero yo me imagino que dentro de estos proyectos hay que hablar de que tendrá que resolverse el problema que tiene más de 15 años de la carretera Navarrete-Puerto Plata, que está dañada y que debe ser de 4 carriles. Y también la otra carretera que se dice que cruzará desde Santiago hasta Puerto Plata en menos de 30 minutos. Entonces todo eso tiene que ir de la mano. Pero es una noticia que sí se concretiza. He escuchado que ya ellos incluso adquirieron los terrenos. Todo aquello representa para la zona norte una verdadera empuje y para completar lo que Puerto Plata necesita. Ahora lo que necesitamos es juicio de las autoridades, seguridad para cuidar a esos turistas, buen trato, calidad en el trato, los servicios. Y por ahí es que anda la cosa. Miren, nosotros hemos hablado aquí que parte de las necesidades que tiene el sector de las MIPYMES es la dificultad para el financiamiento. Ese es un tema recurrente y que nunca va a desaparecer si no se toman las medidas, porque la ley 488-08 establece en su artículo 13 que se creará un fondo de garantía. Ese fondo no se ha creado, pero también hay proyectos, legislaciones, hay iniciativas que están en el Congreso y que todavía por razones que realmente no conocemos, pero que hay que resolver, están allá durmiendo el sueño eterno, y hay un peloteo entre la Cámara de Diputados que en esta semana precisamente el Senado tenía en su agenda estudiar un proyecto de ley de garantías recíprocas. Este proyecto de ley establece que hay un sistema de garantías recíprocas. Es un sistema creado por instituciones que participan dentro del sistema
aportando capital. Y ahí pueden estar incluyendo hasta los bancos y personas físicas, e instituciones y empresas también. Es un poco más, más complejo que el otro proyecto, porque en este caso son las mismas instituciones que tienen que, los fondos, tienen que aportarlos para de ahí obtenerlos. Pero hay otro proyecto de ley que es de garantías mobiliarias, que aquí lo hemos mencionado en este programa miles de veces, que es el proyecto de ley que establece el uso de los bienes muebles de las pequeñas y microempresas y de la mediana para ser utilizado como garantías para el financiamiento. Hasta ahora las instituciones financieras no le interesan los muebles y los activos de las empresas. Entonces esto es una limitación, porque si usted lo que tiene es una fabriquita con un torno donde usted hace piezas y entonces usted quiere un préstamo y no le quieren aceptar el torno como garantía, pues entonces imagínese usted. Sin embargo, usted ve la feria de vehículos, que eso es los récords, rompiendo récords, que vendieron, qué sé yo cuántos mil, 6.000, 10.000 millones. Y ahí no hay, ¿cuál es la garantía? Bueno, lo amarran de una vez con el seguro, le meten un seguro full. Y muchísima de esa gente a los 6 meses o a los 8 meses ya no tienen el carro, se lo han quitado, se lo han ejecutado. Y sin embargo, esto es para producir empleos, para producir trabajo y para dinamizar la economía. Y entonces hay una dificultad. Entonces, pero este proyecto de ley de garantías mobiliarias es urgente su aprobación, porque va a facilitar, va a permitir, porque la banca regular, la banca múltiple, los bancos que ustedes conocen, están sometidos a una serie de reglamentaciones. Entre ellos tenemos el Reglamento de Evaluación de Activos, el REA, que tiene una serie de exigencias que impide que los bancos arriesguen más allá de lo recomendable sus bienes. Entonces hay que ajustar todo esto para que ellos puedan facilitar, porque aquí en este caso hasta vacas, si usted tiene vacas, se van a aceptar como garantías. Facturas incluso que usted tenga por cobrar pueden servir de garantía. Todo esto. Entonces, incluso vi ahí a nuestro amigo Rafael Paz del Consejo Nacional de Competitividad hablando precisamente, preocupado de que estos dos proyectos de ley no han sido aprobados en el Congreso de la República. Y a nosotros nos apena mucho, porque cuando hablamos aquí de que el 60% de las actividades empresariales, comerciales, de servicios son informales, entonces realmente vale la pena ponerle caso a esto. Y entonces queriendo reducir esa tendencia. ¿Y cómo se resuelve eso si no hay la facilidad? ¿Cómo se resuelve eso si nosotros, los MIPYMES, tenemos que pagar el bendito ITEVI a los 30 días de haber facturado? No importa que hayamos cobrado o lo que sea. ¿Cómo se resuelve si nos cobran un 1% de los activos que tenemos? ¿Cómo resolvemos los problemas de las MIPYMES si tenemos ahí en la espalda esa espada que tenemos que pagar en los anticipos? Todo aquello se convierte en una en un nudo, y entonces estamos esperando, como decimos por aquí, que la Dirección de Impuesto Interno termine ya de presentar, que esperamos que sea ahora a principios de enero, termine de presentar lo que es el pago único de impuestos, que tenemos ya vamos para 2 años
Y mientras tanto, en lo que eso se aplica, se han integrado 2 nuevos formularios que comenzaron a aplicarse, que en vez de 12 columnas ahora son 24 que hay que llenar, complejizando más el pago de los tributos y alejando más a las pequeñas, medianas y microempresas. Nosotros desde aquí le pedimos, le exhortamos a los congresistas que tomen en cuenta que aquí, si es políticamente que quieren que se lo digamos, se lo vamos a decir de esta manera y vamos a ser aritméticos en esto. Hay 1.500.000 empresas MIPYME y las empresas MIPYME van desde un empleado hasta 200 empleados. La microempresa es entre 1 y 10 y la pequeña empresa entre 10 y 50. Bueno, pues yo le voy a decir que si hacemos un cálculo de que cada empresa MIPYME tiene 4 o 5 empleados y usted multiplica 1.500.000 por 3 o por 4, estamos hablando de que ahí están todos los votos del mundo, ¿eh? Si es de política que queremos hablar. Entonces, nosotros le pedimos que esa gran masa que define y que decide lo que es el 40% del Producto Interno Bruto, más del 65% de los empleos, lo crea el sector de las MIPYME, que más del 95% de los empleadores registrados en la Tesorería de la Seguridad Social son MIPYME. Entonces, no se entiende eso. Entonces, por favor, cuando hay voluntad, eso que le llama esa figura de que voluntad política, que quiere decir eso, cuando el Poder Ejecutivo le interesa la aprobación de cualquier iniciativa, eso se resuelve en menos de una semana. Entonces, esto que es una necesidad para poder consolidar, para ver cómo podemos hacerle frente a este tema que yo inmediatamente voy a pasar a él, y que es la deuda, señores, de la seguridad social. Bueno, la deuda de la seguridad social aparece ahora. Henry Sadalá, el tesorero de la seguridad social, nuestro amigo, que es una persona de bajo perfil, que no le gusta estar en los medios de comunicación, pero ahí anda y tuvo que salir a informar, señores, que la deuda del sector público y el sector privado, nada más y nada menos, anda por el valor de 256 millones, 263 millones es la deuda. Óigale el monto. Pero el problema de eso, ¿usted sabe cuál es? El problema de eso es que de esos 263.000 millones, 250.000 son de interés y mora. Oiga cómo que se multiplica esa deuda. Es una bola de nieve que el mismo director, Henry Sadalá, dice que eso sencillamente es imposible, que eso hay que cambiarlo. Entonces, oiga, eso solamente son 13.000 millones que hay de deuda real. Lo otro son intereses y mora. Y eso está pasando con los ayuntamientos. Los ayuntamientos que tienen una deuda real de entre 500 y 600 millones, ya su deuda anda, la deuda acumulada, y eso es de 2009 para acá, ya la deuda de ellos anda en 18.000 millones. Imagínense. Pero entonces, ¿qué se está hablando? Bueno, aquí se está hablando de amnistía, pero disfrazada, porque se habla de que se le va a dar amnistía ¿a qué? A la mora y a los intereses. Pues yo, particularmente desde aquí, nuestra opinión, y lo hemos dicho, que en el 2007 se hizo una ley que es, me parece, la 18907, que fue para permitir a la Tesorería de la Seguridad Social que podía aplicar
un sistema de cobro a través de acuerdos, que la ley no lo permitía, pero no dio los resultados. Y tuve que hacer otra ley, la 177-09 del 2009, que fue precisamente para hacer una amnistía total. Yo mantuve siempre la posición y la mantengo todavía, que hasta que no se hagan los ajustes necesarios para establecer lo que dice la ley, la 488-08 de apoyo a las MIPYME en el artículo 23 de la Seguridad Social, que establece que se creará un régimen de seguridad social acorde y con las posibilidades que tienen las MIPYMES. Hasta que eso no se haga y las MIPYMES estén pagando la misma proporción que pagan las empresas grandes y con sueldo que de empresas grandes, pues sencillamente tú pagas esto tú lo pagas, esto que hay aquí, la mora y los intereses. Y a los 3, 4 años de nuevo, porque hay saloncitos de belleza, como digo yo, y repostería y cosas de esas, y panaderías, que tienen deudas, señores, de 400 y 500 mil pesos. Y entonces talleres de mecánica, que usted oye y diga que deben 1 millón de pesos. ¿Y de dónde van a pagar eso? Si eso no se resuelve de manera inteligente y buscamos un mecanismo en el que tenemos ahí estancado, y de eso vamos a hablar con nuestro invitado, lo que es la clasificación empresarial, que por irresponsabilidad del Ministerio de Trabajo, que hay una ley, la 187-17, que establece una clasificación, y él dándole vuelta a eso. Entonces, ese es otro tema, que una empresita, después que tiene 4 millones de activos, ya es una empresa grande, entonces tiene que pagar los mismos, la misma categoría de impuestos y todo como si fuera una empresa, como si fuera la Presidente. Entonces, así no se puede. De todas maneras, hay muchísimas cosas que tratar, pero yo creo que es más importante que nos vayamos a unos mensajes comerciales, que cumplamos y retornar con nuestro invitado, don Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENU, para hablar con él de todos estos temas que lo involucran. Aquí estamos con ustedes de nuevo y vamos de inmediato a conversar con nuestro invitado, don Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Pepe, gracias por acompañarnos este sábado. Buenas tardes, encantado de encontrarme con ustedes aquí. Bueno, tú sabes que teníamos esto pendiente, pero quisiéramos así que tú nos des una pincelada, porque teníamos el compromiso de estar aquí hace un par de semanas, pero tenía programado un viaje, precisamente en representación de los trabajadores. ¿Dónde fue y qué sucedió así sintetizadamente? Bueno, ahí hubo el 4º Congreso de la Confederación Sindical Internacional, es la denominada CCI, donde están los trabajadores de todos los continentes, prácticamente, y en Copenhague, que es la capital de Dinamarca, wow, se celebró ese Estaba cuarto haciendo Congreso. mucho sol allá, Pepe. Día gris, no se veía absolutamente nada, nadie salió del entorno del Congreso porque es un clima hostil, demasiado fuerte. Y interesante los temas a discutir. Como siempre, tratamos esos temas así como aquí, ¿verdad? En el programa lo hemos tratado en otra ocasión: el futuro del trabajo, la robotización, la automatización. Hay preocupación mucha por preocupación. eso. El tema de la pequeña empresa, la mediana, el qué hacer. Es decir, todos esos fueron temas propio de ese debate que se llevó a cabo ahí, el tema de retiro, la seguridad social. Es decir, fueron todos los temas vinculados en ese evento, ¿verdad? Que es muy importante porque le da a uno una valoración más o menos objetiva de cómo se está desenvolviendo el mundo del trabajo a nivel internacional. Que nada es fácil, ¿verdad? Todo es evidentemente complejo. Así es. Bueno, Pepe, mira, nosotros tenemos que decir algunas cosas, y es que tenemos esto. El código laboral sigue estancado.
sigue estancado. Y acuérdate que eso se iniciaron las discusiones el 2 de octubre del 2013. Luego de eso se creó una comisión por decreto. Esa comisión rindió un informe en marzo de 2014. Luego con un borrador preliminar, y en mayo de 2015 se rompieron las conversaciones. Se reanudaron a finales del 2016. Y entonces yo quisiera saber porque hasta mayo de este año, unas declaraciones incluso tuya, Pepe, establece que el código está estancado. Primero, que de los 739 artículos, el 80% se queda igual. Así. Y que hay 7 puntos que tienen estancado la discusión. Nosotros queremos saber en qué estadio está ahora mismo la discusión y cuál es la situación en este momento. Yo pienso, Daniel, y eso es importante decirlo aquí, que a uno y a otro no ha faltado cierto nivel de flexibilidad para no atribuírselo solo al sector empresarial, pero al sector empresarial más, porque es el proponente de la reforma. Es decir, nosotros estamos en esta mesa, como lo plantea desde hace 5 años, a una solicitud que el sector empresarial hizo al señor presidente de la República, en el sentido de que ellos le plantearon: necesitamos hacerle al código modificaciones, y decían, referida al tema procedimental. Eso fue lo primero que se dijo en esta conversación. ¿Procedimental por qué? Porque todos sabemos que en este país hay grupos de abogados, oficinas, que mediante las debilidades procedimentales que tiene el código, utilizan el mecanismo de hacerle a las empresas demandas temerarias, demandas indebidas, provocar asuntos como ese taller que señala Vladimir ahí. Es decir, cosas de ese tipo que por supuesto el movimiento sindical tampoco comparte. Entonces, le dijimos a los empresarios, si existe ese interés, vamos entonces a hacer una revisión de todos los elementos procesales y vamos a ajustarlo para que nadie se aproveche del tema. Sí, porque tú sabes que las empresas, Pepe, cuando despiden a algún empleado, bueno, pues ahí el Ministerio de Trabajo está lleno de una serie de abogados que compran los casos, y a veces el empleado ni se entera de qué fue lo que pasó. Intermediarios que ponen a firmar a veces documentos, el trabajador a veces no sabe lo que ha firmado, cuando ven a ver lo que ha firmado es un poder. Y nunca aparece, en los juicios no aparece nunca esa persona. Así es. Bueno, entonces nosotros sencillamente que comprendemos eso, que sabemos que hay también abogados que alargan a propósito los casos con el tema de la 30, que además ponen a veces demanda por un grupo de trabajadores y como dice David, cuando se plantea la comparecencia personal de los trabajadores, no aparecen. ¿No aparecen? Los demandantes, los supuestos demandantes. Sí. Todas estas cosas nosotros las conocemos y las sabemos. Entonces dijimos, ¿cómo esto se puede resolver? ¿Están ustedes dispuestos a que ¿están ustedes dispuestos, sindicalistas, que los resolvamos? ¿Lo plantean los empresarios? Sí, sentémonos. Entonces comenzamos a hablar y sencillamente cuando estábamos muy cerca en ese aspecto, muy cerca inclusive ya, los empresarios entonces se taparon con el tema de los contratos, la forma en que los contratos se inician, tiempo de inicio de los contratos, el tema cesantía laboral, y ahí entonces fue que vino la rotura, esa confrontación que terminó en 2015. Que terminó en rotura, ¿verdad? En el año 2015. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si nosotros volviéramos, y aprovechamos el programa para decirlo aquí, si nosotros volviéramos y dijéramos, mire, este código hay que modificarlo por etapas, porque a veces una ley de ese tipo compleja, tú no la puedes modificar tampoco de golpe y porrazo completa. No. Ok, vamos a hacerlo por etapas.
Vamos a entrar primero al tema referido al aspecto procesal. Vamos a resolver eso. Resolvemos eso, ¿verdad que sí? Luego entremos en otras etapas que tienen que ver con tocar el tema contractual. Algunos aspectos que toquen aspectos de la seguridad social, que como la cesantía, tienen muchas veces algún tipo esa es la parte más conflictiva. ¿Entiendes? Algún tipo de paralelismo con el sistema de la cesantía tiene la seguridad social. Entonces, si lo hacemos así, es posible mucho más fácil buscar un acuerdo que pretendiendo lo otro. ¿Entiendes? Entonces, ojalá ahora, Pepe, esté en eso. Yo quisiera saber cuáles son, porque yo tengo entendido que esos 7 puntos son, para que hablemos de cada uno de ellos, la cesantía laboral. Fijar los empleos, los contratos al año. ¿Entiendes? Que ahora son 3 meses. Extenderlo al año. Los derechos de la mujer embarazada, la contratación de extranjeros, la jornada laboral y el cambio de horario, el contrato de primer empleo para liberarlo de prestaciones hasta 1 año. Son esos. Esos fueron los temas que los empresarios dijeron. Mire, nosotros tenemos 7 componentes que queremos discutir. Nosotros le dijimos, propónganlo, pero no lo propongan en titulares, le dijimos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Propónganlo en detalle. En detalle. Que no sea el enunciado. No enunciado, ¿verdad? Por ejemplo, tú dices, primer empleo, ¿entiendes? No me hagas un enunciado, sino tú me desarrollas ¿qué es lo que tú quieres? El punto de vista que tienes sobre el primer empleo. Sí. Temas referidos a la mujer embarazada y la forma de desahucio de la mujer o despido. Tú me planteas eso y me lo desarrollas. Cuando los empresarios, nosotros les dijimos eso en una mesa de negociación, donde estaba el ministro de Trabajo nuevo ahora, Wilton Santos, ellos dijeron que sí, que iban a hacerlo, pero que ellos lo iban a hacer punto a punto. Y nosotros les dijimos, no hay problema, porque si ustedes son los proponentes de la reforma y están proponiendo que punto a punto, ustedes tienen que saber que eso alarga el proceso. Pero como ustedes son los proponentes, nosotros no tenemos ninguna dificultad. Háganlo punto a punto. David, jamás los empresarios hicieron eso. Ellos inclusive llegaron a decir, a comentar en esa mesa de negociación. Yo recuerdo bien lo que dijo el secretario ejecutivo del CONE, que ellos, Dargan. Sí, César Dargan, sí. Que ellos, esa conversación ya no tenía sentido, que ellos iban a ir directo al Congreso entonces y demás. Y no hubo jamás otro encuentro. Pero ustedes estuvieron visitando, pero con respecto a la seguridad social, el Senado de la República recientemente. Sí, porque ahí fue distinto porque nosotros habíamos, paralelo al tema código, habíamos estado planteando la revisión a la ley de seguridad social. Seguro. Que es un tema que lo ha planteado varios sectores, muchos sectores de la sociedad lo han planteado. Entonces nosotros lo que hicimos fue que el 1 de mayo pasado hicimos un evento al que invitamos diputados, senadores, etcétera, etcétera, y le presentamos un anteproyecto. Reparto. Sí, un anteproyecto que es prácticamente una especie de sistema mixto que varía lo que tenemos ahora, que es el sistema de capitalización individual. Exacto. Ese anteproyecto recibió el apoyo de esos 4 senadores, Sánchez Rojas, Josecito Jacín, Manuel Guillardo, Rubén Darío Cruz, Rubén Toyota, como dicen, y ellos 4 lo asumieron, lo suscribieron el proyecto y lo presentaron. Entonces a partir de ahí, la Comisión de Seguridad Social y Trabajo del Senado, que encabeza José Rafael Vargas, comenzó a convocar los sectores y no ha convocado a todos. Hemos oído, ¿verdad?, las posiciones, incluidas las posiciones empresariales. Han ido fundaciones, han ido instituciones. ¿Qué retrasa, Pepe? ¿Qué está retrasando? Porque lo que pasa es que es muy multifactorial el tema de la seguridad social. Son muchos temas que hay que ajustar. A tu modo de ver, ¿qué tiene estancado la modificación definitiva? Es importante decir que ya nadie niega la necesidad de la modificación. Quizá la diferencia está en qué se modifica.
Sí. y cómo se modifica. Por ejemplo, las AFP admitieron ahí que su situación del cobro de 2 comisiones era exagerada. Sí, que había que buscar sí. una fórmula. Ellos mismos sugirieron una fórmula de cobrar una sola comisión. Claro, ventajosa, pero una sola Porque ellos comisión. tienen una comisión fija Exacto. de acuerdo a la tasa del mercado, y cuando está por encima, ya ellos tienen tienen un 30%. Así es. Entonces ellos, y tienen otra por la administración. Entonces Sí. ellos mismos están planteando que ellos están de acuerdo y entienden la necesidad de una sola comisión. Claro, como no son tontos, ¿verdad? Ellos dicen una sola comisión de 2%. Pero ese 2%, usted sabe lo que significa, David. Bueno. Con un crecimiento exponencial de esos fondos, ese 2% crecerá de manera... El 2% de 10 es poco, pero de 10,000. 10,000 millones. 10,000 millones. Mucho dinero. Entonces, ellos saben lo que están haciendo, por supuesto. Pero uno dice, bueno... Y los fondos de pensiones andan por encima ya de 600,000. 600,000 millones. Sí. Así es. Entonces, ellos están ya proponiendo eso. El sector empresarial fue prácticamente a solidarizarse con esa posición de las AFP. Salió a relucir el tema que plantea David, de la pyme, salió a relucir porque nosotros lo llevamos en el sentido siguiente. No es verdad que la base de la mora e intereses pueden ser mayor que la base de cotización. Sí. Porque que las deudas es una locura. ¿Entiendes lo que? Y además, ha dicho algo, David, que hablaste por años. Es importante decir que cuando el sistema se instauró sobre la base de pretender que una empresa, estilo, por ejemplo, Mercasí, o cervecería, era lo mismo que una empresa de 15 personas. ¿Te entiendes? Sí. O sea, así fue que el sistema se estructuró. Entonces, esa estructuración del sistema, visto así, lo que ha hecho es, en definitiva, que ha excluido personas del sistema de seguridad social. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Esos 251,000 que andan ahí, que dice el mismo Montalvo, que eso es de lo que le preocupa, que esa deuda quiere decir que no están cotizando, y entonces hay muchísimos empleados fuera de la seguridad social, pero es por eso, precisamente por la deuda acumulada. Y lo peligroso que es, porque esa persona a la larga, cuando se enfermen, van a buscar servicio. ¿Dónde lo buscan? ¿Dónde lo buscan? Si Pepe, mira, también es lo mismo. Tenemos que continuar ahí mismo, pero me están haciendo señas porque nosotros tenemos que decir que esta empresa se nutre de estos mensajes comerciales. Tenemos que irnos, Marianita. Continuamos nuestra conversación con nuestro invitado, Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENUS. Pepe, tenemos que continuar ahí mismo, pero quiero decirte que ya ustedes, como anda por ahí ahora una versión que habla de los tambores de guerra. Bueno, pues ustedes ya emitieron los tambores de guerra y ustedes los otros días, dicen los empresarios, que se despacharon con una solicitud al Comité Nacional de Salario de que para que se convocara a comenzar a discutir lo que es la revisión salarial de los salarios no sectorizados. Pero yo tengo que decirte a ti para ver cómo tú me vas a arreglar eso. En lo siguiente, que de acuerdo a lo que establece precisamente la ley 1692, Código Laboral, hay una vinculación directa con lo que es la inflación, el ajuste por inflación. Entonces, Pepe, aquí nosotros tenemos, mira, la inflación ahora mismo se situó en 1.39%. de enero a noviembre del 2018. Incluso hubo una variación negativa en noviembre, producto de que se han caído los precios de los combustibles, de la gasolina, del gasoil, y la anualizada desde noviembre de 2017 al 2018 es 2.37. Entonces no hay razón para convocar a una reunión porque no hay ningún aumento
de la tasa de inflación. 2.30, ¿eso es lo que se le va a aumentar al sueldo? Bueno, nosotros hicimos uso ahí del artículo 146 del código, Ajá. que nos permite, cuando la tarifa vigente tiene un año, pedir la revisión adelantada. Pero cuando hay razones. Dice, si existen causas, razones. que ninguna de las partes hubiesen previsto, ¿verdad? Sí. Que son ajenas a las partes, al control de la parte. Sí, situaciones de emergencia. Entonces nosotros sencillamente hicimos uso de eso por un asunto que es claro. El auge de precios que se produjo a raíz del alza de los combustibles no se produjo lo mismo cuando los combustibles han bajado. Como siempre, los precios subieron, se dispararon, todo, pero los combustibles bajaron y los precios quedaron igual. Es un histórico, ¿verdad?, de la República Dominicana. Además, por un asunto que también es claro, y es que hay precios que de verdad no se mueven, a veces duran años. Yo conozco artículos que duran 5 y 6 años y no se mueven de precio. Ahora, los artículos que son de consumo inaplazable, diario, cotidiano, esos artículos sí se mueven con mucha facilidad. Básicamente la base alimenticia, que tiene que ver con transporte, medicina, esos artículos sí se mueven constantemente. Entonces, como la mayoría de gente nuestra son trabajadores, en definitiva, su vida está prácticamente centrada en la subsistencia. Entonces, esos artículos precisamente que tienen que ver con la subsistencia familiar, que tienen que ver con el hábitat familiar, con el transporte, eso sí, se mueven mucho de precio. Entonces, por eso fue que nosotros le presentamos al Comité Nacional de Salario la necesidad de que se produjera una convocatoria adelantada. Los empresarios se alarmaron, ¿verdad?, tal y como dice, y dijeron que no hay tambores de guerra, que no hay base, dijeron como un audio que anda por ahí, tambores de guerra, porque eso nosotros consideramos que no es adecuado hacerlo. Sin embargo, nosotros estamos esperando que, pasado esta actividad de navideña, etcétera, etcétera, el Comité Nacional de Salarios proceda a la convocatoria y que busquemos un acuerdo y adelantemos el tema de la revisión a esta tarifa. Pepe, tenemos un problema que lo arrastramos desde el 2008, cuando se aprobó la ley de apoyo a las MIPYMES, la 488-08, en su artículo 2, la clasificación empresarial, que es la que establece cuándo es una empresa, es micro, es pequeña y es mediana. Y esa clasificación es la que de ella derivan todos los compromisos, porque la propia ley establece que en el artículo 23 se va a crear un sistema especial para el pago de la seguridad social. En el artículo 26 se establece de lo laboral. Se creará un régimen también laboral especial. Y en el artículo tributario, en el 28, también un régimen especial tributario. Entonces, hasta que no se haga esa clasificación, entonces ahora se aprobó una ley, la 187-17, para que se haga la clasificación. ¿Por qué? Porque las microempresas y las pequeñas están pagando, tienen que pagar lo mismo que paga una empresa grande. Y entonces el ministro, que es una irresponsabilidad, siempre lo hemos dicho aquí, pero entonces también, ¿cuál es la posición de ustedes frente a esto que tú siempre me has dicho que están de acuerdo? Fue una cuestión que, como dice, evidenció sacarle el cuerpo a un tema vital. Nosotros convocamos y fuimos a una reunión conjunta con los empresarios y el Ministerio Laboral, y ahí se acordó inclusive hacer una comisión mixta, y la comisión llegamos nosotros inclusive, David, a enviar por escrito los nombres de los componentes de nuestra parte. Yo tengo, no, incluso los planteamientos, ustedes también hicieron unos planteamientos. Claro. Ocurrió que nunca se convocó esa comisión, nunca se hizo absolutamente nada. Fue al Consejo de la Seguridad Social, el tema fue allá, ese tema. Y ahí, inclusive, los miembros nuestros que están en ese consejo, conjuntamente con el sector empresarial, también tomaron otra resolución de compromiso relativa a examinar y hacer la discusión sobre ese tema. La resolución 1-2015 lo establece. Exactamente. La mesa sindical, que es la mesa de las 3 confederaciones, sí, donde nos reunimos, el tema fue, y acordamos los mismos. Y Ignacio Méndez nos llamó
como encargado de esa área ahí. Sí, el viceministro de Industria y Comercio y MIPYME. Insistiendo mucho en eso. Y estuvimos también de acuerdo en los mismos, en hacer el asunto. Yo no sé, David, a veces aquí los liderazgos como que se dispersan. Porque yo digo lo siguiente, ¿verdad? Ante un tema así. Hay dispersión de las MIPYME, de las MIPYME. Entiendo lo que hay dispersión. Es decir, ante un tema así, ¿por qué el Ministerio de Industria, de Trabajo, no convocan conjuntamente a la parte? Sí, y mira, y tú sabes quién es responsable, dice la ley, de clasificar. Es el Ministerio de Industria y Comercio. Y que todas las demás instituciones tienen que aplicar esa clasificación. Claro. Entonces, ¿por qué si el Comité de Salario funciona, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, y la encargada de clasificación es el Ministerio de Industria y Comercio? Porque esta gente que son los dos gobiernos, porque estamos hablando de Estado, de gobierno, no se juntan y convocan los sectores. Pepe, pero ahora que estamos a tiempo. Pepe, sí, tú me dijiste eso. Como estemos en el salario, en medio del salario, no se puede. Como lo hemos hablado siempre. Es difícil hacerlo. Yo te puedo decir esto. Yo aquí he recomendado, y te lo digo aquí, y se lo he dicho a ellos, que si fuera así, si las leyes se arreglaran, bueno, pues entonces nosotros no tuviéramos que estar discutiendo la ley de seguridad social ni la modificación, porque hay una ley, Pepe, ya la ley dice que hay que hacer una clasificación. Entonces, usted quiere modificar, no hay que sentarse a discutir, hay que aplicar lo que dice la ley, porque si no, entonces todos vamos a tomar decisiones administrativas. Y no vamos a aplicar eso. Eso no lo vamos a aplicar. Aquello sí, aquello no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Señor, aplique la ley. Lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque esos 4, cada vez que yo veo eso en todas las resoluciones, cada 2 años, que dice, todas las empresas que tengan más de 4 millones en activos y existencia, tienen que pagar el sueldo mínimo mayor. Y entonces ahí están todas las MIPYME. Ya están todas las MIPYME. Ya hay tanto las MIPYME metidas, porque ¿qué paletera no tiene más de 4 millones en activo y existencia? Es el tema. Entonces, ellos hablan del tema, pero lo hablan siempre cuando ya estamos fuera del contexto en que se puede verificar y ver. No quisieron, por ejemplo, darle vida al tema ese de la comisión. No quisieron, no han hecho el aterrizaje entre los dos ministerios tampoco. No han hecho nada. Sencillamente plantearlo, pero plantearlo sin fundamentarlo y sin establecer una línea de aplicación, como le está diciendo. Así que lo han hecho. Esa es la gran preocupación. Yo he recomendado desde aquí, y se está haciendo ya, se está depositando un recurso de amparo precisamente para conminar al Ministerio de Trabajo a que se acoja a lo que dice la ley, haga su clasificación, y si no, el Tribunal Constitucional, que tiene que, porque eso es inconstitucional. Óigame, las leyes es para cumplirlas, no es para buscarle de que bajaderos. Los bajaderos son los que han dañado a este país. Bueno, ¿me entiendes? Y cualquier asunto, quizás hay que buscarlo antes de que la ley exactamente. Bueno, tiene que buscarlo, como estamos diciendo ahora. Bueno, hay situaciones que una ley prueba que no es eficaz, entonces tú tienes que hacer la revisión, como lo estamos haciendo con la seguridad social. Pepe, ¿qué va a suceder con el tema del primer empleo? Porque se ha puesto de moda y estamos en eso. Y los proponentes a veces acusan al sector sindical de negarse y no estar de acuerdo. ¿Cuál es la parte que ustedes discrepan o no aceptan? Mire, nosotros lo que le hemos dicho básicamente a los proponentes de ese proyecto, no hay problema. Porque dice que no se va a modificar lo que es la nómina, porque si tú sabes, los empresarios aquí somos mañosos algunos, entonces comienzan a sacar de los viejos y a meter muchachos y esas cosas. Sí, le hemos dicho, mire, no hay problema siempre que, eso es lo que le hemos dicho, alguien se responsabilice del tema de completar el pago al sistema de seguridad social, que es lo que decimos nosotros, por ejemplo. ¿Qué se hace en otros países? Que es lo que hemos visto nosotros. Dice, bueno, en este tema de primer empleo, vamos a liberar a las empresas, por ejemplo, en esas contrataciones, del pago al sistema de seguridad social, por ejemplo, al sistema de pensiones.
vamos a poner el sistema de pensiones. El muchacho no va a acumular para pensiones. Pero yo como Estado voy a asumir entonces el tema de pensiones. El riesgo laboral. Exacto. Voy a asumir el riesgo laboral. Voy a asumir, por ejemplo, el tema salud. Y la empresa lo que va a asumir es el salario. Nada más. Entonces, sí, con esa condición nosotros hemos dicho que podemos hacer, y se lo dijimos así a los más altos funcionarios del gobierno. Ellos dicen que no son sordos a eso, que ellos entienden que se puede, que se podría. Entonces yo digo, vamos a discutir el primer empleo, vamos a discutirlo de manera frontal, vamos a hacerlo de manera tripartito y vamos a hacer un acuerdo. ¿Entiendes? Quizás ese sea un elemento de ensayo que nos sirva para demostrar que eso del primer empleo va a impactar en el tema de la juventud. Porque si no, definitivamente el círculo vicioso que se da, Pepe, de que no te empleo porque no tiene experiencia y no tiene experiencia porque nunca ha trabajado. Sí, es un asunto que hay que resolver porque coloca al joven en un dilema de su vida en temprana edad, sí, que es difícil. Nosotros no queremos que el joven vaya desprotegido a un empleo por un tema de que el trabajo, David, debe ser un concepto apreciado por quien lo ejerce. Él estaba diciendo precisamente que el activo principal de una empresa es el empleado. Sí. Entonces, cuando es el trabajador, cuando tú tienes a alguien que tiene de protección de cualquier lado, esa de protección se refleja entonces en su modo de actuar, identificarse con la empresa en que labora, ¿entiendes? Porque tú lo que quieres es un empleado que se identifique con la empresa en que labora. Yo me gusta mucho ver cuando un empleado, yo lo noto identificado con la empresa donde está. Seguro que sí, contento. Contento, pero es muy diferente cuando ese empleado está desmotivado, que lo que quiere es estar loco por irse. Porque llega a las 5 de la tarde. Llega a las 5 de la tarde, es como si estuviera preso. Sí. No trabajando. Entonces, eso uno no puede tampoco promoverlo porque entonces es un efecto contrario a lo que se busca en el tema del empleo. Y el mismo don Pepín Corripio en todas sus participaciones en los últimos meses ha dicho que hay que buscarle la vuelta para los emprendedores y las empresas pequeñas y las nuevas, porque cuando le mete esa carga tributaria, impositiva, con toda esa complejidad, antes de los 2 años están quebrados. Y lo que estaba diciendo, David, ese anticipo, esas cosas así, eso tenemos que buscarle un modo de resolverlo, porque tú no, eso de arrinconar con impuestos de ese tipo a alguien que comienza, a un emprendedor, es una disuasión entonces a que la gente se motive a crear posibilidad de empleo y a desarrollarse también, eso es así. Desde luego, porque la misma ley de competitividad establece que hasta los 3 años todavía es una empresa que está en el proceso de emprendimiento. Y hay que tomar eso en consideración. Pepe, hay un tema que es muy espinoso y muy delicado, pero que lo hemos tratado. Mira, ese tema se ha puesto ahora de nuevo sobre el tapete, pero todos estos temas que han opacado todo. El tema de los empleados de Poliplas y el tema de Poliplas que estábamos hablando ahorita, yo no he oído mucho declaraciones de ustedes sobre ese tema. Sí, nosotros como confederación hicimos una declaración porque ahí existe un sindicato, ¿verdad? No es afiliado nuestro, es de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, que dirige su amigo de mi amigo sí, Gabriel de Río y Doñé. Tiene sindicato como con 30 años ahí. Los muchachos, nosotros nos juntamos con ellos, lo oímos, ellos están muy impactados, ¿verdad?, por el hecho. Uno de los dirigentes murió, inclusive rescatando personas, ¿verdad?, entrando y saliendo a rescatar personas. Le explotó uno de los elementos que ahí se movieron y murió esa persona. Y nosotros hemos dicho siempre que en el país, cuando se toman instrumentos de esta naturaleza, hay que tener cuidado porque aquí la inspección del trabajo es demasiado floja. Más, David, en el tema de higiene y seguridad industrial.
Usted sabe, Blas y David, ¿cuántos inspectores tiene el Departamento del Ministerio de Trabajo para fiscalizar todas las unidades industriales que hay en este país? Bueno. ¿Cuántos inspectores hay en ese departamento? 6 inspectores. ¿Cómo va a ser? 6 inspectores. Para el país entero. 6 inspectores. Dame favor. Pero cuando usted analiza los 6 inspectores, no es que ellos están preparados y tienen, por ejemplo, los equipos para probarte que un agua, el pecho y la lengua, tanque. No. Son gente que tú le denuncias una cosa y ellos van con a lo mejor con un papel, con un una papel, libreta, yo vi en un agua, pero no tienen capacidad para hacer una prueba de un asunto. Entonces, esos son temas que ojalá este hecho sirva también para que no se siga descuidando la higiene y la seguridad industrial. También, David, hay que tomar en cuenta, eso hay que decir a las empresas, el tema de las subcontrataciones. A veces, David es el dueño de una gran empresa y él me subcontrata a mí y yo subcontrato a otro y vamos en una cadena con una responsabilidad. Es un problema. Cuando usted viene a ver ese tercer subcontratista que está ahí, no le importan mucho las medidas de seguridad, descuida la norma por ahorrar una cosa, ahorrar la otra, comete un error y en definitiva para en lo que paró eso. ¿Y a quién la culpa? ¿A quién le toca la culpa? Le cae centralmente. Le cae a la empresa mayor, por más que usted oculte y diga y se incomode, como yo vi un audio, le termina la culpa cayendo. Tú sabes que yo estaba explicando y quiero aprovechar la oportunidad para invitar a los oyentes a que vean el programa de nosotros, Enlace Gobierno Empresa, hoy de 7 a 8 en el canal 21 y de 1 a 2 de la madrugada en el canal 7 Antena Latina. Y yo estaba aprovechando y haciendo ahí algunas explicaciones de eso que tú estás diciendo ahora. Nosotros los empresarios, y pasa con muchas, sobre todo con empresas grandes, hay nuevas tecnologías que se quieren instalar en el país o nuevos productos. Y las empresas que tienen grandes consumos se le acercan a esas empresas que quieren introducir esos productos y le dicen, mira, yo me voy a encargar, yo te voy a poner aquí la máquina, una máquina, y nosotros nos vamos a encargar de operarla y nosotros nos vamos a encargar de tú lo único que tienes que hacer es comprarnos el producto. Y ahí es la con su contratación. Entonces, ¿quién es responsable de la instalación de todo su equipo, del mantenimiento? Es la empresa que quiere venderte el servicio. Entonces, ¿tú sabes dónde se está viendo eso? Mucho, en las empresas de telecomunicaciones. Óyeme, así es. Ya no son las empresas directas que te dan el servicio. Te la da alguien. Tercero. Entonces, ahí en Poliplas, fíjese este tema, 8 muertos, cantidad de heridos. Puede haber todavía más muertos porque esas quemaduras dejan heridas profundas y graves. ¿Tú entiendes? Y además el impacto en la sociedad. En la sociedad que eso crea. En ese entorno por ahí. Claro, hay que entender además que... Pero vi que hay un entendimiento, y ojalá que así sea, entre las empresas de Propagás y Natgas y Poliplas, que es lo mejor. Porque entre lo que eso se resuelve, hay tanto la gente afectada. Es lo que ellos tienen que hacer, porque no se puede esperar resolver un conflicto entre ellos para darle la asistencia que la gente requiere. Hay que dar respuesta. Por suerte he oído, ¿verdad?, eso mismo, que están tratando de dar respuestas ágiles a la gente y demás, porque hay que entenderlo. Son trabajadores afectados, trabajadores que eran su único sostén de la familia. Además, eso así. Hay que tomar en cuenta esto. Esta empresa por un tiempo no va a operar. Por suerte, ellos están garantizando el tema de que van a mantener los salarios, ¿verdad?, de la persona. Es una buena acción. Bueno, yo te puedo decir a ti, nosotros, en el sector que yo presido, que es la Asociación de Embotelladores de Agua Purificada, está muy vinculada. Yo tengo una relación con Poliplas de más de 30 años, porque ellos son los que nos suplen a nosotros los galones, las botellitas, los botellones, y eso incluso va a generar un cierto entaponamiento porque los equipos hay que de nuevo reinstalarlos, ajustarlos, todo eso tiene que venir, pero todos esos empleados también, o sea, eso tiene un impacto realmente especial. Ahora, Pepe, otro tema que nosotros queremos, mira, se está hablando de que el tiempo de la aplicación de la ley 2801 de desarrollo fronterizo está llegando, en el 21 se acaba. ¿Qué sucede?
se habla mucho de desarrollar la frontera y todos estamos de acuerdo de desarrollarla. Y mucha gente que habla de eso y te dice, no, pero ¿por qué las empresas grandes no se van para allá? ¿Cómo pueden pedirle a una empresa que desmantele, diga, para salir huyendo para allá, para la frontera? Entonces, allá hay unas empresas que no han casi creado empleo allá, sino que lo han creado en las grandes urbes. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a eso? Es que ese tipo de ley es característico de Brasil, de México, de países que son inmensos y tienen una frontera lejísima, ¿te entiendes? Pero República Dominicana es una aldea comparado con esos países. Santiago Rodríguez, de Santiago Rodríguez a Santiago de los Caballeros, eso es menos de 2 horas. Es más lejos, ¿te entiendes? Aquí nada es lejos, señores, nada. Entonces, ¿cómo usted va a coger y va a instalar empresas con desventaja comparativa para las otras instaladas de años? Y los derechos, entonces, de esos trabajadores, ¿verdad? Que estaban ahí. O sea, ¿cómo usted debe instalar una fábrica de gaseosa, por ejemplo, que compita con las fábricas de gaseosa tradicionales? O sea, que tienen aquí todos los años. Y le va a dar ventaja. Y si no, que se instalen allá y se van a llevar los empleados de aquí. Todos los o los de aquí se van a quedar sin empleo. Todo el empleo que lo han creado almacenando su producto en Santiago y Santo Domingo. Eso es lo que han hecho. Hay que crear los empleos. Romana, Puerto Plata. No es allá que lo están creando. Entonces, en ese sentido, yo pienso que hay que revisar esa ley y revisarla y dejarla sin efecto, hermano. ¿Por qué? Porque además, David, ¿cuántas empresas se han instalado bajo la égida de esa ley? ¿Cuántas? Hay 2 o 3 empresas que están clasificando, mira, claro, que están PACA clasificando. PACA, usted comprende que nadie está produciendo nada, ¿entiendes? Una sola empresa está haciendo un embotellamiento. Pero tú el resto no está haciendo nada. Yo siempre he propuesto, Pepe, que aquí hay muchísimos bienes que no se producen en el país. Empresas que se instalen en la frontera, que produzcan bienes, que no hayan empresas que se instalen. Usted me va a traer una novedad. Y va a venir a instalar una novedad que no existe aquí. Muy bien para eso. Pero no a repetir lo hecho, porque eso es como cuando uno ve una empresa que construye un mercado. Entonces alrededor de ella viene otro. Viene otro, ese mercado que se construyó y se instala y entonces aprovecha para competir con el mercado que ya esa empresa construyó. Pero bajo condiciones más ventajosas, porque si fuera de igualdad. Si fueran condiciones de igualdad. Claro. No hay problema. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque eso en definitiva no ha probado ser eficiente en la creación de empleo. No ha probado eso. Bueno, Pepe, esto siempre se pone bueno al final. Y los amables oyentes aquí escribiéndome que te hagan más preguntas, pero ya nosotros tenemos que irnos porque hemos entrado casi en la parte de nuestros compañeros, nuestros queridos compañeros de Camino Olímpico, que deben tener muchas informaciones, sobre todo ahora de los Juegos Nacionales y todo lo que está sucediendo en nuestro país. Nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana, agradeciendo a nuestro invitado Pepe Abreu y a todos ustedes la atención que nos dispensan. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Estás escuchando Mi Pymes en la Z.